Muy buenos días, amigos Radio Escucha. Buenos días, mes de noviembre, primer día. Doctor, ¿cómo está? Seguimos hablando del cáncer de mama, importante para la sociedad en esta época. Así es. Estamos tratando prácticamente la última parte del tema que tiene que ver con cáncer de mama y me gustaría en esta ocasión pues recordar la importancia que tiene el que sepamos el papel que jugamos, sobre todo en el diagnóstico del cáncer de mama. Es evidente que no es una cosa sencilla y fácil, no está siempre a nuestro alcance. De hecho, se considera que la misma exploración mamaria de la misma paciente no contribuyen mucho al diagnóstico adecuado y rápido y oportuno del cáncer de mama. Es obvio que hay otras alternativas a las que nosotros tenemos que estar pendientes para poder detectarlo a tiempo, sobre todo porque esto es importantísimo. En la medida en que se detecte oportunamente el cáncer de mama, las posibilidades de sobrevida o de que le vaya muy bien a la paciente son altísimas. Saben, esto es muy importante porque para poder entender el asunto del cáncer de mama tenemos que recordar varias cosas. La primera es que la mama son dos órganos que tienen el ser humano mayormente desarrollados en la mujer, que se componen específicamente de lo que se llama el pezón, es decir, la parte por donde saldrá la leche o el líquido, que finalmente es una de las funciones que tiene la mama para amamantar a un bebé en un momento determinado, ¿no? Alrededor del pezón, un círculo que al embarazarse la mujer usualmente se convierte en oscuro, café, se llama areola. Y conectado al asunto que tiene que ver a este complejo pezón-areola, por dentro se encuentran los conductos que nos llevarán finalmente a los lobulillos mamarios, que son las glándulas que prácticamente son las que producen la leche en el momento oportuno. También las mamas están compuestas, obviamente, de tejido adiposo o graso, que son en realidad ese tejido el que le da la forma a las mamas y obviamente algún tejido de sostén. El cáncer se desarrolla mayormente tanto en los conductos como también en los lobulillos mamarios. Allí es donde generalmente vamos a encontrar el problema del cáncer. Y el cáncer, obviamente, en la mama debe ser detectado lo más pronto posible. De hecho, las estadísticas con tristeza nos dicen que las células cancerosas se detectan mayormente en un estadio 2. ¿Qué significa eso? Cuando ya el cáncer ha avanzado hacia los ganglios linfáticos de la axila. Recordemos que en todo el cuerpo hay ganglios linfáticos que son parte del sistema inmune o de defensa, en donde si se detectan virus, bacterias o células tumorales, el organismo estará listo con sus células para tratar de atacar y de acotar o de detener el trabajo del enemigo en un momento determinado. Significa entonces que cuando estos enemigos, llámense células tumorales, han avanzado y han llegado a los ganglios, significa de que ya hay una lucha, ya hay un trabajo en donde se está librando una batalla. Allí es donde se está detectando casi el 60%, cuando ya el cáncer ha avanzado a los ganglios linfáticos, sobre todo en el caso de la mama, a la axila, que es obviamente de los ganglios linfáticos que con mayor frecuencia se detecta el cáncer en fase ya avanzada, aunque no tan avanzada como lo veremos un poquito más adelante. Para ello, esto es importante, se han establecido algunas etapas que nos pueden ir indicando el grado o el progreso que tiene en un momento determinado el cáncer de mama. No es asunto de que ustedes como pacientes tengan que aprendérselo, pero sí es importante que tengan una idea de que esto ayuda a entender en dónde estamos, hacia dónde vamos y qué es lo que haya que hacer en un momento determinado de acuerdo al diagnóstico que se haga en un momento X, ¿no? Así es que si nosotros encontramos el estadio 0, significa que el cáncer está in situ, es decir, está confinado solamente ya al lobulillo o ya al óvulo, dependiendo donde nos encontremos. A esto no, hasta esto le llamamos que no ha invadido todavía
alguna parte de la mama. Pero cuando ya llegamos al grado 1, a la etapa 1, al estadio 1, ya se considera como una mínima invasión, una invasión temprana. Aún todavía no se ha desarrollado el cáncer hacia los ganglios linfáticos axilares o alguna otra parte. Está allí, etapa 1, que sería una etapa muy buena de diagnosticar, igual que la etapa 0, el estadio 0 y la etapa 1. El problema es que la mayor parte de nuestras pacientes están cayendo en la etapa 2, como lo comentamos hace un momento, es decir, ahora el cáncer por su tamaño o por la evolución o el avance que han tenido hacia un ganglio que se llama el ganglio centinela, que va hacia la axila y que luego se conectará con los ganglios axilares. Allí ya se ha detectado el cáncer en un momento determinado y se considera etapa 2. Obviamente que en esta etapa 2 no estamos ante una invasión que vaya muy lejos, porque ya cuando estamos en la etapa 3 ya nos encontramos en una invasión regionalmente avanzada. Etapa 3 o estadio 3 significa que el cáncer o ha crecido en tamaño o ha invadido algunos ganglios linfáticos que ya no son solo axila, ahora son hacia el esternón o bien ha avanzado hacia la pared torácica o ha avanzado hacia la piel. Incluso hay cánceres mamarios inflamatorios en esta etapa, o bien ya ha crecido, ha evolucionado el cáncer que ahora llega incluso hasta por arriba o abajo de la clavícula en sus ganglios. Todo esto tiene que ver entonces con un avance regional. Aún no hay un avance a distancia, que sería ya prácticamente lo que se conoce como el estadio 4. El estadio 4 es cuando el cáncer ha avanzado a tal grado de que ya hay a distancia señales de que ese cáncer que originalmente estaba en la glándula mamaria, en algunos de sus conductillos o lóbulos, ahora ha avanzado de manera a distancia. Y obviamente en situaciones tales, las cosas en realidad sí se ven mucho más complicadas, sobre todo a la hora de manejo, de tratamiento, y obviamente se refleja en las tasas de sobrevida que tienen estas mujeres. Así es que el objetivo que originalmente debemos de tener en la cabeza con nuestras mujeres es poder hacer un diagnóstico lo más temprano posible, es decir, no diagnosticarlos, es lo que se busca, lo ideal, en fases ya avanzadas, como en el 3 o en el 4. Todavía en la fase 2 existen muchísimas posibilidades de sobrevida. Van bajando, obviamente, en la medida en que están avanzando las etapas. Y si encontramos, por ejemplo, que el cáncer está en etapa 4, ya hablando de áreas de metástasis, como por ejemplo sería el caso de que avanzara hacia el hígado, avanzara hacia los pulmones, hacia los huesos o hacia el cerebro, entonces estaríamos hablando de situaciones que bajarían muchísimo la sobrevida de las pacientes y obviamente la calidad de vida que tendrían estas pacientes empezaría a ser un poquito más difícil de sobrellevar. Por eso es importantísimo, recordamos una vez más, que nosotros tengamos en cuenta la cultura de la prevención. Es decir, entre más pronto podamos diagnosticarlo, mejor. Ahora, por otro lado, si nosotros estamos de alguna manera contribuyendo en crear un ambiente adecuado y propicio para que las expresiones de herencia no se presenten con el estilo de vida que tenemos, es decir, teniendo un estilo de vida adecuado en donde nos alimentamos correctamente, adecuadamente, dormimos adecuadamente, bajamos los niveles de estrés, hacemos la actividad física, son cosas que pueden ser modificables. Ahora bien, esto es importantísimo porque a la hora de ofrecer un manejo o un tratamiento, como ustedes se darán cuenta,
se requiere el concurso o la participación de múltiples especialidades, no solamente la del ginecólogo o la del ginecólogo o oncólogo o la del radioterapeuta o el oncólogo médico o del el especialista en imagenología o el especialista en estudio histopatológico, es decir, estudio de las piezas que se han operado para saber qué es lo que hay allí. Es decir, hay una compleja intervención de personas que van tratando de encontrar el camino correcto para el tratamiento adecuado o correcto que de acuerdo a lo que se encuentre o a lo que se vea será el tipo de tratamiento o de manejo que se le dará al paciente, que va desde la extirpación del tumor pequeño, en el caso que sea necesario, donde no está avanzado, que se llama tumorectomía o cuadrantectomía o mastectomía parcial, o que puede ir incluso a una mastectomía, es decir, a la extirpación de la glándula mamaria en un momento determinado, y que puede también llevar la necesidad de utilizar la radioterapia o la quimioterapia en un momento determinado, de acuerdo al grado de expresión que tiene el tumor o bien del avance que tenga en un momento determinado la tumoración. Así es que es un asunto que tiene que ver con el análisis de varias variables que el médico y los especialistas que estarán trabajando alrededor del diagnóstico y manejo del cáncer de mama tendrán que tomar en cuanto a decisiones y hacer partícipe al paciente de las opciones terapéuticas que hay y el porqué de estas opciones terapéuticas que son muy importantes para poder contener las células malignas que en un momento determinado ya han estado recorriendo caminos en los ganglios linfáticos. Obviamente que entre más pronto se haga el diagnóstico, mejor será la posibilidad de sobrevida que podamos encontrar. Hoy tenemos muchísimas mujeres que han salido adelante, que han vencido el asunto del cáncer. Esto es después de 5 años de haberse hecho el manejo que se decidió, el tratamiento que se decidió y no encontrar señales o muestras de que hay alguna actividad tumoral, se considera la paciente curada. Y esto significa que la paciente estará entonces en una vigilancia permanente por si acaso llega a recurrir el tumor y que puede hacerlo después de 5, de 10 o de 15 años habiendo dado de alta a la paciente. Por eso es muy importante de que el seguimiento que se le da a estas pacientes en los primeros 5 años sea puntual. Ahora, llama mucho la atención que hay tumores muy agresivos en mama y que pueden matar muy rápido a la paciente. Y esos tumores no son la regla, son la excepción. Y hay un tumor que se llama el del triple negativo. Ustedes saben que después de que se extirpa una parte del tejido tumoral, se manda a estudiar y ese estudio implica saber si hay receptores para hormonas, estrógenos y progesteronas, y también se estudia la producción de una hormona que se llama la HER2, si esta se está produciendo de una manera importante y hay receptores positivos para progesterona y para estrógenos, las posibilidades de que este sea un cáncer agresivo y que dañe y lastime rápidamente a la mujer disminuye de manera importante. Pero cuando encontramos un tumor triple negativo, es decir, no hay receptores contra estrógeno, no hay receptores contra progesterona, no hay producción adecuada de la proteína HER2, entonces nos encontramos con la alta posibilidad de que este tumor avance de una manera espectacular, muy rápida, y se observa mayormente en pacientes jóvenes menores de 40 años que tristemente fallecen debido a este tipo de agresividad que tiene el tumor. Así es que lo más importante que nosotros debemos tomar en cuenta es de que con el cáncer de mama no podemos jugar, porque si dejamos que el tiempo pase en un momento determinado, el cáncer de mama irá avanzando. Como lo decíamos hace un momento atrás,
y tiene etapas por las cuales va transcurriendo. Obviamente que si se presenta este tipo de cáncer negativo, el triple negativo, pues será muy rápido, pero la mayor parte de los tipos de cánceres que hay en mama sí nos dan la oportunidad de intervenir, es decir, de hacer el diagnóstico de manera temprana. De allí que en pacientes que están por arriba de los 40 años, hay que hacer una mastografía anual y esto es importante cuando se necesita complementarla, se complementa con el ultrasonido, que hasta ahorita, como lo considerábamos la semana pasada, es de los instrumentos diagnósticos al alcance más sensibles para diagnosticar el cáncer de mama. Aunque tenemos que reconocer que hay un 10% de posibilidades de que no se detecte con la mastografía. Mucho más deberíamos estar atentos entonces a que no se pase un año entre los 40 y los 50 años de hacerse esa mastografía. Después de esa edad, dependiendo de las características o de los riesgos que tenga la paciente, se puede hacer cada año o cada 2 años, dependiendo de lo que el facultativo te indique en un momento determinado. Finalmente, quisiera enviar el mensaje hacia todos esos pacientes que de repente están dudando en cuanto a hacerse o no la mastografía, la situación que lleva el malestar que técnicamente a veces se encuentra cuando se realiza una mastografía en las mujeres, mayormente cuando hay mucha sensibilidad o el grado de umbral al dolor que pueden tener algunas pacientes es muy bajo. Es importante que recordemos que aun a pesar de que puede haber alguna situación de incomodidad o de molestia o de dolor, es importante que decidamos por hacer nuestra mastografía, porque la mastografía hasta ahorita es el único instrumento que nos ha ayudado a hacer el diagnóstico de manera lo más temprano posible. Es decir, mínimo que podamos hacer ese diagnóstico en etapa 0, etapa 1, ¿verdad? Porque cuando ya lo hacemos en etapa 2, pues a pesar de que el tumor pueda estar pequeño en un momento determinado, pues ya las cosas requieren quimioterapia o radioterapia, cosas que a veces también no son nada agradables, pero que han demostrado a través de los años que son la parte que puede ayudar a tener una sobrevida mucho mayor y no dejar que nuestras pacientes sigan avanzando o creciendo en relación a cómo se puede comportar en un momento dado el tumor, más si es un tumor agresivo o un tumor en donde se encuentra en una paciente que está debilitada de manera inmunitaria y de que pues en realidad pueda tener alguna situación difícil. Uno de los consejos que damos es que cuando usted se encuentre haciéndose su mastografía, tiene demasiado excesivo dolor, pues lo pueda comentar con el técnico que le está haciendo la mastografía para que considere, número uno, la importancia de saber que está con una paciente que siente. Dos, si esto se está repitiendo, pues entonces tendría usted que buscar la manera de encontrar otro gabinete de diagnóstico de mastografía en donde puedan considerar estas situaciones. Si finalmente no se puede evitar que usted tenga molestias o que sienta dolor en un momento determinado, usted tendría que valorar el riesgo contra el beneficio de no hacerse el estudio, que en algún momento determinado puede ser pues importantísimo para el diagnóstico temprano de las lesiones. No olvidemos entonces de que eso es lo que ahora tenemos a nuestro alcance, recordando finalmente que también está a su alcance modificar o cambiar su estilo de vida, que no solo le permitirá ayudar a su organismo y a sus células inmunitarias a enfrentar el monstruo de lo que puede ser en un momento determinado, solo con escuchar el diagnóstico de cáncer. Ahora imagínense cuando en realidad usted está luchando contra un cáncer invasor, y no solo invasor, sino metastásico, es decir, que ha llegado a proporciones tales que han invadido regiones como el cerebro, los pulmones, los huesos. Entonces sí, los problemas vienen muy serios
para la calidad de vida que una paciente puede tener en un momento determinado. No es asunto que tiene que ver con miedo o con temor, que de veras sí lo hay, tiene que ver más bien con esa cultura de prevención, esa cultura de diagnóstico oportuno y temprano que debemos de tener ante la situación de vulnerabilidad que tenemos los seres humanos ante los cánceres. Así es que les recomiendo que prevención y también de diagnóstico oportuno ante este tipo de situaciones. Amigo Eden, estamos en el camino de hacer mejor las cosas. Muchas gracias, doctor. Gracias, familia de Radio Cero, que siempre están conectadas con nosotros. Ahí están las recomendaciones. Doctor, nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere, estaremos ahí al pendiente. Ok, familia de Radio Cero, recuerden, 24/7, ahí en nuestra página web. A la próxima, Doc. Hasta luego. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.